Hoy proseguimos el estudio del lugar donde se sitúa la función del fantasma. El fantasma está formado por el sujeto, en cuanto que marcado por el efecto de la palabra en su relación con un objeto A. La vez pasada ya les mostré que el fantasma es el punto de amarre concreto donde atracamos a orillas del inconsciente. En el punto exacto, donde el sujeto no encuentra nada que pueda articularlo en calidad de sujeto de su discurso inconsciente, el fantasma representa para él el papel del apoyo imaginario. La función del ghost se impone desde el comienzo de Hamlet. Ahora bien, ¿qué es un ghost sino la representación de esta paradoja que solo puede fomentar la obra de arte y que Shakespeare nos vuelve totalmente creíble? ¿Qué dice ese ghost? Dice cosas muy extrañas y me sorprende que nadie, no digo que no haya encarado el psicoanálisis del ghost, pero sí que no haya interrogado con algún acento lo que éste dice. Con este fantasmal librito he procurado despertar el espíritu de una idea sin que provocaran mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. En este 2023 iniciamos en Lecturas Fundamentales un nuevo programa de los malentendidos en el psicoanálisis, pues son múltiples y circulan a menudo por la red. Lo inauguramos con la serie sobre un cuento de Navidad escrito por Freud en diciembre de 1895 y enviado a Flies el 1 de enero de 1896. El malentendido en cuestión está basado en la falsa atribución a Freud de un texto que circuló por WhatsApp con dicho título, Un cuento de Navidad. Y el malentendido consiste en creer en esa falsedad. Por su extensión, la última parte de la serie nos llevará 2 videos con el mismo título, Un cuento de Navidad, Freud, lector de Dickens y del sujeto del inconsciente. ¿Por qué ese título? Lo explico brevemente. Además de revelar el texto realmente escrito por Freud, la serie nos permitió aclarar algunos de los malentendidos sobre el sujeto en psicoanálisis y que podríamos reducir a uno solo: creer que cuando hablamos de sujeto se trata de una sola y la misma cosa. Más bien, habría que preguntarnos en cada caso, ¿de qué sujeto hablamos? Veamos, por ejemplo, el abanico de los 10 movimientos subjetivos que hemos encontrado en nuestra serie. La serie está constituida por 2 partes. La primera consta de un solo video, dedicado al cuento falso atribuido a Freud. Allí, buscando el sujeto de la enunciación, que es la brújula de todo análisis, nos encontramos con el sujeto gramatical, y van 2 sujetos. La segunda parte, dedicada al cuento realmente escrito por Freud, está constituida por 3 videos, uno por cada uno de los 3 títulos que tiene. En el video 2, dedicado al primer título, Manuscrito K, tuvimos que esclarecer el sujeto en los 3 registros, real, simbólico e imaginario, para poder establecer sus relaciones con los sujetos de la enunciación y del enunciado. Y ya ahí tenemos 5, más 2 de arriba, 7. Desde ellos nos encontramos directamente con el sujeto lógico. En el video 3, dedicado al segundo título, La neurosis de defensa, nos encontramos con el sujeto lógico, pero en sus 3 modulaciones, la del instante de ver, la del tiempo para comprender y la del momento de concluir. Y ya tenemos 5 y 3, 8 y una 9. 9 variaciones del sujeto. Hoy, en este cuarto video, un cuento de Navidad, iremos del sujeto lógico en su tiempo para comprender al sujeto del inconsciente. Y ahí tenemos 10.
de tal manera que retroactivamente podemos titular la serie, retitularla como de algunos malentendidos sobre el sujeto en psicoanálisis. El primer título, manuscrito K, nos remitió al nivel de la interlocución entre Freud y Fliess. El segundo, al contenido del texto, pero a su enunciado, claro que también estaba implicada la enunciación de Freud. Pero este tercero nos remite a otra cosa, a otra escena, dado que está entre paréntesis la tipografía diferente y el carácter literario del título, un cuento de Navidad. Detengámonos un momento en ese carácter. Cada vez que leía el cuento de Navidad escrito por Freud, pensaba inevitablemente en el relato de Dickens titulado de igual manera, Un cuento de Navidad. Y me parecía muy curioso, ¿por qué Freud utilizaría el mismo título? Seguramente ustedes recuerdan algo de la historia de Dickens en sus versiones infantiles para cine y televisión. Ahora se encuentran también en Internet muchas más adaptaciones y reducciones. La pregunta general de hoy. Así que, verificando el texto para contrastarlo con el texto falso del WhatsApp, no pude menos que preguntarme, pero ¿por qué Freud titula así, con una clara referencia literaria, un texto que, desde su segundo título, La neurosis de defensa, es esencialmente clínico? Antes de adentrarnos en el camino de la respuesta, quisiera señalar que los editores de las cartas a Fliess explican el título de la siguiente manera. En la correspondencia de Amos Rorty, la nota de M. Schroeder dice, abro comillas, el subtítulo, irónico relativizante, sin duda se explica por la época de su escritura. Cierro comillas. En la edición de Biblioteca Nueva leemos, abro comillas, no se sabe a qué alude el título, quizás se explique por la fecha del envío o sea como un atrasado regalo a Fliess para la Navidad de 1895. Estamos de acuerdo en que seguramente la fecha navideña influyó en este tercer título. Lo que me extraña es que ninguno haya pensado en lo que fue evidente para mí desde el primer momento en que tuve noticia del texto, dada la relación de Freud con la literatura, que era una referencia al cuento de Dickens con el mismo título. Así pues, si nos servimos retroactivamente de una banda de Moebius, en nuestra lectura de una banda de Moebius, vemos cómo el título, en su condición significante, nos permite situar en la torsión que le da la pregunta por qué Freud le pone un título literario a un texto científico, podemos situar en esa torsión que le da la pregunta la vertiente clínica abierta por Freud en la faz de la banda. Así pues, está la relación entre la clínica, la relación moebiana entre la clínica y la literatura. Nada raro en Freud. Veamos el plan del video. El del video va a este punto, a responder esta pregunta. ¿Cómo puedo verificar mi hipótesis de que en ese momento del trabajo clínico de Freud en sus inicios, el cuento de Dickens gravitaba como una referencia importante y moediana en su cabeza si no lo declaró explícitamente? Que no hay referencias, no las encontré, no las conozco, no creo que las haya. Lo haré a través de 3 preguntas específicas que constituyen el programa de hoy. La primera, ¿podemos pensar que Freud le dé a la literatura una importancia tal como para concederle ese lugar de referente moediano que supongo en sus relaciones clínicas? 2. ¿Cómo sabemos que entre los muchos autores que leyó Freud estaba Dickens y concretamente el cuento de Navidad? Y 3. Siendo así, ¿qué tendrían entonces en común el cuento de Dickens y las neurosis de defensa como para que Freud titulara así su texto?
Empecemos entonces con la pregunta 1. Podemos pensar que Freud le dio a la literatura una importancia tal como para concederle ese lugar de referente moediano que supongo en sus elaboraciones clínicas. Sin duda, todos sabemos que desde niño fue un asiduo lector y que ya adulto para sus investigaciones no dudó en seguir las pistas e indicios dejados por los poetas en sus obras, inclusive tratándose de la tradición oral. Sin embargo, quisiera agregar a estas pruebas dos de las numerosas referencias de ese vínculo especial de Freud con la literatura. Primero, lo que él mismo pensaba de la poesía. Ernest Jones toma para su biografía la siguiente afirmación del relato de su compromiso en 1883, escrito en conjunto con su novia y que titularon Crónica Secreta. Se proponían estudiar juntos historia y poesía, abro comillas, no para embellecer la vida, sino para vivirla, cierro comillas. 2. Los libros que había en su biblioteca. Esto escribe Gustavo Mota en 2016 en su libro Freud y la literatura. Cuando fui a Londres visité la casa donde vivió Freud y observé que en su biblioteca no había libros de psicología, sino clásicos de la literatura universal. De acuerdo, pero si esa era la importancia que Freud le daba a la literatura, el de un referente para la vida, ¿cómo sabemos que entre los muchos autores que leyó estaba Dickens y concretamente el cuento de Navidad? Creo que podemos concluirlo a partir de los tres datos siguientes. Primero, la cronología histórica de Dickens y Freud. 2, el éxito del relato de Dickens. Y 3, una referencia de Gustavo Mott. Empecemos con la cronología histórica. El cuento de Navidad de Dickens fue publicado en 1843 y Freud nació en 1856, 13 años después de su publicación. Seguramente tuvo que haberlo conocido, si se cuenta además la relativa cercanía entre los dos países, la floreciente empresa editorial de la época y el prestigio de Dickens. Cuando Dickens muere en 1870, Freud tenía 14 años. Y veamos el segundo dato, el éxito del relato. Louisa Price, la curadora del Museo Charles Dickens, situado en el centro de Londres, dice en una entrevista publicada en 2015 por la BBC. Cuento de Navidad fue un éxito desde que vio la luz. Publicada 6 días antes de la Navidad de 1843, las 6.000 primeras copias habían sido vendidas antes de la víspera navideña. Abro comillas. En una época del año donde es tradición entre las comunidades el contar historias de fantasmas alrededor del fuego, Dickens escribió su historia sabiendo que sería leída en voz alta. Cierro comillas. Y bueno, si aún en nuestros días es un clásico que se edita y reedita por Navidad, no es de extrañar que por la época en la que Freud escribió el manuscrito K, el título llegara a sus oídos nuevamente o resonara en sus oídos. Tenía 39 años y seguramente lo conocía desde niño, como podemos deducirlo de la siguiente afirmación de Peter Guy en su biografía de Freud. Inglaterra había ocupado su imaginación durante años. Desde la infancia había leído y disfrutado mucho la literatura inglesa. Y terminemos con la referencia indirecta, pues no he encontrado ninguna referencia directa de Freud a Dickens. Si alguien la encuentra, se la agradeceré. Pero al respecto, Gustavo Mota escribe. Sus lecturas abarcaron desde las tragedias de Sófocles y la poesía de Virgilio, los grandes personajes creados por Shakespeare, Swift, Milton, Spencer, George Eliot, Kipling, Kingsley, Charles Dickens. Así pues, que si suponemos a partir de estos tres datos, uno, que Freud conoció el relato de Dickens desde niño y que dicho relato cobraba actualidad en cada Navidad
incluida la de 1895, cuando redactó el manuscrito K, y dos, que por sus cualidades literarias, la obra en sí tiene un valor humano del que Freud bien pudo servirse para vivir y reflexionar sobre la condición humana y la clínica misma, como lo atestiguan las numerosas referencias literarias en las cartas a Fries y su proceder posterior. Entonces podemos avanzar hacia nuestra tercera pregunta. ¿Y qué tendrían entonces en común el cuento de Dickens y las neurosis de defensa como para que Freud titulara así su texto? Esta vez, 4 puntos nos permitirán acercarnos a la respuesta. Primero, el manuscrito en la pluma de Freud, o un indicio del valor que él mismo le dio a su cuento de Navidad. 2. ¿Cuáles son los méritos de la obra de Dickens que pudieron cautivar el interés de Freud? 3. ¿Qué lugar pudo tener el cuento de Dickens en el tiempo para comprender de Freud sobre las neurosis de defensa, como para que titulara el manuscrito K de igual manera? Y 4. Sobre el sujeto del inconsciente en el cuento de Navidad de Dickens y de Freud. El manuscrito K en la pluma de Freud. Después de enviar a Fries el manuscrito K, me llama la atención que al referirse a él después, Freud lo nombra como cuento de Navidad, según consta en estos dos fragmentos. Primero en la carta 86 del 6 de marzo de 1896. Me he dado maña para pasar por uno de mis ataques de escritura trimestral y lo aproveché componiendo 3 pequeñas comunicaciones para Mendel y una exposición de conjunto para la revista neurológica. Ayer he remitido todo. Como nadie lo hace, me aplaudo a mí mismo, me resuelvo a dormir sobre los laureles que me otorgo y al punto que me pongo a escribirte. Te he ahorrado el manuscrito del ensayo alemán porque es idéntico a una parte del contenido que te hice llegar con el cuento de Navidad. Y luego en la carta 87 del 13 de febrero de 1896, es decir, al mes siguiente de habérselo enviado. La reciente publicación es un extracto del cuento titulado de Navidad aderezado para ti, pero expuesto de manera más profesional y domesticada. No sé a qué publicación se refiere Freud aquí, pero en todo caso podría esperarse que, dado su carácter científico, se refiriera a ella con el título que le corresponde, Neurosis de defensa. Pero no, en las dos ocasiones la nombra como cuento de Navidad. Es muy curioso y reitera nuestra pregunta general: ¿por qué tituló así cuento de Navidad el manuscrito K? A mi juicio, la primera respuesta que se me ocurre es la siguiente: porque la referencia literaria debió ser significativa para él, pues me da la impresión de que en las dos ocasiones Freud juega con la ambigüedad del término, es decir, como sujeto dice a Flies más de lo que le dice cuando nombra cuento de Navidad, como si no solo hiciera referencia al cuento de Dickens, que también debía resonar en esa época para Flies, sino también a lo que pudo encontrar en el cuento que tiene alguna relación con sus novedosas formulaciones sobre la psiconeurosis de defensa. Avancemos ahora sobre lo que pudo encontrar entonces en el cuento de Interesante y que formulo en la siguiente pregunta: ¿cuáles son los méritos de la obra de Dickens que pudieron cautivar el interés de Freud? Entre todos los posibles, quiero destacar 3. Primero, el trabajo del autor. Segundo, la temática general del cuento, el avaro. Y tercero, su temática específica, la neurosis obsesiva. Creo que el mérito de Dickens y de su trabajo lo expresa muy bien
una serie del periódico El Mundo de la que extraigo estas dos afirmaciones. La primera, Dickens era un cronista de su época. Esto es mucho decir. 2, creó personajes que son arquetípicos, novias despechadas, malos entrañables y sombrillas. Pero el prefacio que escribe al cuento de Navidad nos muestra también el cuidado, o en ese mismo sentido, el cuidado que tiene por la sensibilidad de sus lectores, para lo cual les habla desde ese lugar común para muchos seres humanos y que toca con el inconsciente que Freud está descubriendo justo en ese momento, el lugar de los fantasmas. Así escribe Dickens. Con este fantasmal librito he procurado despertar el espíritu de una idea sin que provocaran mis lectores malestar consigo mismos, con los otros, con la temporada ni conmigo. Ojalá encante sus hogares y nadie sienta deseos de verle desaparecer. Pasemos ahora al segundo mérito, su temática general. Es una muy universal y que viene siendo objeto de reflexión a través de los siglos, la del avaro. Para la muestra, recordemos esta breve cronología. En la comedia latina, Plauto escribe La Olla, eso es siglo III-II a.C. En el Renacimiento nos encontramos con el Lazarillo de Tormes, autor anónimo publicado en el año 1500. En el Barroco tenemos el Buscón de Quevedo, el Buscón de Francisco de Quevedo de 1626. En el neoclasicismo, el Avaro de Molière de 1668. Y en el romanticismo victoriano, entonces, nos encontramos el avaro en el cuento de Navidad de Dickens, publicado en 1843. Quisiera anotar algo. En todas estas elaboraciones, a pesar de sus diferentes formas literarias, versiones del avaro, hay un punto común y es que todos tiran a la caricatura, sea comedia, sea cuento, o sea capítulo de libro, como en el caso de, de Lazarillo y del Buscón, que son capítulos dentro de un libro mucho más amplio, ¿cierto? Que es la historia del Lazarillo o del Buscón, de la picaresca. Eh, Todos tiran a caricatura, todos nos hacen reír. Pero veamos entonces la diferencia, ¿cierto? Mientras que en Molière y Plauto la cuestión es de comedia, ¿qué hace Dickens? Lo hace cuento, lo pone en el formato moderno del cuento, ya no del teatro, ni tampoco dentro de la obra, dentro de una obra. En términos de contenido, Scrooge, el avaro de Dickens, no es sin redención, como en todos los casos anteriores. Ahí ya va empezando Dickens a marcar, hacer algo nuevo en la elaboración del tema. Y eso nuevo es lo que lo hace un clásico literario. Hay además, ¿y por qué no hay redención? Porque hay una transformación del personaje. Eso es lo nuevo. No son muchas las obras que conozco que impliquen una transformación tal. Recuerdo Las Mil y Una Noches, El Quijote y este cuento que acabo de descubrir y que no tiene nada que ver con la versión que yo leí de niña. Y ahí es donde creo que está el punto que interesó a Freud y le hizo el cuento inolvidable en algún momento de su vida. Es lo mismo que ocurre en El Quijote, que también Freud leyó y releyó. Ese punto de la transformación del personaje. Y una transformación que no es producto ni de buena voluntad, ni de culpas, ni de arrepentimientos, ni de moralejas, no, sino de un trabajo que pasó esencialmente por la palabra. Me parece que son procedimientos psicoanalíticos anticipados por la literatura, como también ocurre en Edipo Rey, sin duda. A mi juicio, en cada caso,
Los personajes son sujetos divididos que sufren, se preguntan y llevan a buen puerto las preguntas que les conciernen. No es frecuente, por lo general en las narraciones, en la literatura, la historia termina en tragedia o en un final feliz producto de varitas mágicas o de arrepentimientos que dejan intactos los fantasmas del sufrimiento, de la víctima, de la condena de por vida. En estos casos, en estos tres casos, al contrario, vemos cómo van cayendo los fantasmas y el personaje logra reconciliarse con los goces vivificantes que puede ofrecerle su existencia. Pasemos entonces al tercer mérito del cuento, su temática específica, la neurosis obsesiva. En el video anterior vimos cómo Freud declara en su cuento de Navidad que la neurosis obsesiva se le hizo más transparente y por eso habló de ella en primer lugar. La lectura retroactiva del cuento de Dickens muestra desde el punto de vista psicoanalítico algunos de los indicadores más característicos de la misma. Es increíble. La relación del personaje Ebenezer Scrooge con el gran otro, con la muerte, con el yo, con el tiempo y con el objeto A y también con el goce. Como no nos es posible leer el cuento completo, veamos sumariamente dichos rasgos. Dichos rasgos obsesivos, el diagnóstico y el tratamiento que concluyó con la transformación del personaje. Empecemos con los rasgos. En relación con la muerte, desde la primera línea aparece la relación de Scrooge con la muerte. Escuchemos a Felipe. Marley estaba muerto, eso para empezar. El viejo Marley estaba tan muerto como el clavo de una puerta. Enseguida viene la relación con el saber sobre esa muerte. Esto nos recuerda uno de los sueños interpretados por Freud, el del padre muerto, y sobre el que Lacan volvió frecuentemente, incluso en el seminario 6 a propósito de Hamlet. ¿Sabía Scrooge que estaba muerto? Claro que sí. ¿Cómo no iba a saberlo? Scrooge y él habían sido socios durante no sé cuántos años. Scrooge fue su único albacea testamentario, su único administrador, su único asignatario, su único heredero residual, su único amigo y el único que llevó luto por él. Y ni siquiera Scrooge quedó terriblemente afectado por el luctuoso suceso. Siguió siendo un excelente hombre de negocios el mismo día del funeral, que fue solemnizado por él a precio de ganga. Y como para que no quede dudas de que se trata del trabajo del inconsciente a través de la literatura misma, el narrador continúa estableciendo un nexo fundamental con otra obra literaria, Hamlet. Va a establecer la relación entre Hamlet y Scrooge. La mención del funeral de Marley me hace retroceder al punto en que empecé. No cabe duda de que Marley estaba muerto. Es preciso comprenderlo con toda claridad, pues de otro modo no habría nada prodigioso en la historia que voy a relatar. Si no estuviésemos completamente convencidos de que el padre de Hamlet ya había fallecido antes de levantarse el telón, no había nada notable en sus paseos nocturnos por las murallas de su propiedad, con viento del este, como para causar asombro, en sentido literal, en la mente enfermiza de su hijo. Sería como si cualquier otro caballero de mediana edad saliese irreflexivamente tras la caída de la noche a un lugar oreado, por ejemplo, el camposanto de Saint Paul. Esta referencia a Hamlet seguramente llamó la atención de Freud, que podía recitar de memoria versos de Shakespeare. Así, marcando el punto de referencia de la reflexión en la relación de Hamlet con el espectro de su padre muerto, el narrador prosigue estableciendo la diferencia con los personajes de su narración. No se trata en el cuento del padre muerto, sino del yo del personaje principal, Scrooge. Escuchemos. Scrooge nunca tachó el nombre del viejo Marley.
Años después, allí seguía sobre la entrada del almacén Scrooge y Marley. La firma comercial era conocida por Scrooge y Marley. Algunas personas nuevas en el negocio algunas veces llamaban a Scrooge Scrooge y otras Marley, pero él atendía por los dos nombres, le daba lo mismo. De hecho, cuando el fantasma de Marley se le aparece, le dice, No podría decirte cómo aparezco ante ti de manera visible, pero he estado sentado a tu lado, invisible, durante días y días. y veamos ahora la relación del personaje con los objetos. Ay, pero qué agarrado era aquel Scrooge, viejo pecador avariento que extorsionaba, tergiversaba, usurpaba, rebanaba, apresaba, duro y agudo como un pedernal al que ningún eslabón logró jamás sacar una chispa de generosidad. Era secreto, reprimido y solitario como una ostra. Eso respecto a los rasgos. Pasemos ahora al diagnóstico causal de Scrooge. La mujer que amaba y que lo conocía muy bien se lo dijo directamente. ¿Qué ídolo te ha desplazado? Uno de oro. Pero si es la actividad más imparcial del mundo. Nada hay peor que la pobreza y no hay por qué condenar con tal severidad la búsqueda de la riqueza. Tienes demasiado miedo al mundo. Todas las demás ilusiones las has sepultado con la ilusión de quedar fuera del alcance de los sórdidos reproches del mundo. He visto sucumbir, una tras otra, tus más nobles aspiraciones hasta quedar devorado por la pasión principal, el lucro. ¿No es cierto? Fíjense, no hay juicio ni condena, solo un saber sobre lo que puede mover el alma de un hombre, especialmente si es un obsesivo, hacia la avaricia, el miedo y la ilusión de quedar fuera de los, entre comillas, sórdidos reproches del mundo, es decir, fuera del gran otro. Creo que es algo que no escapó al entendimiento de Freud cuando la reflexión sobre las neurosis de defensa lo llevó hacia la de su propio ser. Para trazar las coordenadas del tratamiento de Scrooge será necesario que tengamos en cuenta algunos puntos, pero los dejaremos para el último video 1E que difundiremos próximamente. Hasta entonces.